Tal? ¿Cómo están todos? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Y pues bueno, me encuentro con Alma, quien es compañera de mi universidad, estudiamos juntos la licenciatura en Derecho, gran amiga mía también. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Así que pues nada, digo, platícanos un poquito quién eres, qué es lo que haces, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Pues ya lo dijiste, estudio Derecho y aparte soy Ok, mamá joven. ok. Y yo creo que eso es todo. Ahorita tienes que 20 años. Tengo 20 años. A mí, digo, a mí me gustaría partir de esto. Hace pues casi un año, antes de la pandemia, me Ujú. acuerdo que, pues bueno, un maestro me ofreció un trabajo, ¿no? Pues muy normal, vaya, y pues me pidió el currículum. Y pues digo, obviamente se lo di. Tú y yo todavía no nos conocíamos en ese momento. Hasta después nos conocimos Sí. y fue que me comentaste esta experiencia que tú tomaste mi currículum o te lo dieron pues para leerlo, ¿no? Entonces, pues cuando estábamos platicando Alma y yo, me decía, no, es que pues me quedé sorprendida porque pues has hecho varias cosas, ¿no? Has tenido varias experiencias y yo lo que te decía es, digo, ya habíamos platicado que tú pues tienes la fortuna de ser madre en estos momentos, entonces ya habíamos platicado un poquito de eso. Y yo te decía, ok, sí, pues digo, a lo mejor he hecho varias cositas y tal, pero nada se compara con estudiar y con ser mamá, ¿no? Entonces, pues platícame un poquito cuál ha sido tu experiencia en ese sentido en ser mamá primeriza, tener a una niña que tiene un año, 3 meses Un año, aproximadamente, 2 meses. un año, 2 meses, Renata se llama, por cierto. ¿Cómo has compaginado eso entre ser estudiante, ser mamá primeriza y a los 20 años de edad? Yo creo que ha sido una de las etapas más difíciles de mi vida, pero no la cambiaría por nada, Ok, definitivamente. Es muy difícil porque tienes a toda tu familia, amigos que te dicen, claro, es muy difícil, algunos te mencionan el, arruinaste tu vida o yo a tu ok, edad estaba de fiesta y haciendo esto y el otro, todo. Las críticas van a lloverte claro, como no te lo imaginas. Pero yo creo que si tú estás bien contigo misma, puedes irradiar esa felicidad, esa armonía. Porque al principio yo me sentía muy mal, si te ok, soy honesta. Sentía que mi mundo se desbordaba, que no iba a poder hacerlo, que era imposible para mí. Pero alguien muy importante en mi vida me dijo, tranquila, no es tan difícil. O sea, la gente claro, te lo va a pintar como que, wow, tienes que leer 1000 libros y no vas a dormir nada y vas a estar súper cansada. Pero realmente no, o sea, si tú lo tomas con calma, empiezas a tranquilizarte, te das cuenta de la situación, todo se va haciendo más ameno. Por claro, ejemplo, la primera semana yo fui a la universidad, ok, empezamos clases en enero y tenía como una semana que me habían hecho la cesárea y sí fue bastante difícil, más que nada por el dolor, el claro, cansancio y todo, pero tenía una meta, que era claro, seguir estudiando para terminar mi carrera y poder darle un mejor futuro a mi claro, hija. Entonces dejaba a un lado el dolor y todo, te arreglas, te fajas, todo, y me iba a clases. Y cuando yo entraba a un salón de clases, todo se quedaba atrás. Y mi único objetivo era mi hija y estudiar, punto. Entonces, cuando yo salía de clases y llegaba a casa, ya era como ser mamá y punto. ok, Entonces, dividir los tiempos me ayudó muchísimo. Y sobre todo tener amigos que estuvieran conmigo. Mi familia, híjole, fue muy difícil porque pues al principio te critican, algunos claro, lloran, otros por alguna extraña razón creen que es su culpa cuando no tienen nada que ver. claro. Pero si dejas a un lado todo lo negativo y te concentras en lo positivo, se vuelve muy, muy ameno. Entonces no ha sido difícil para mí. Ahorita comentabas algo que a mí me parece muy interesante, que es pues el saber dividir o saber identificar en qué momento estás, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita pues estamos en una plática, nos enfocamos en esa plática y los problemas los dejamos atrás, ¿no? Como dices ahorita, voy a mi casa, me concentro en ser mamá y pues a lo mejor hasta cierto punto la universidad se me olvida. Y al contrario, voy a la universidad y no es que se me olvide o que se te olvide que eres madre, obviamente no, porque tienes una gran responsabilidad, pero de cierta manera te enfocas en eso, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ha sido a lo mejor este proceso de madurez para pues llegar a esa conclusión o a ese punto de vista en el decir, pues hay que saber separar las cosas porque si no, pues no vamos a poder, no lo vamos a lograr?
Yo creo que sí fue muy difícil al principio, Ok, pero para empezar, o sea, tienes que ver tus metas a futuro. Si tú te concentras en una meta a futuro, vas organizándote. Sí es difícil al principio, no te voy a mentir, claro. pero al final de cuentas es tranquilizarte, sentirte en armonía. Siempre sentirte en armonía es lo que te va a salvar. Y empiezas a hacerlo, empiezas de poco a poco. Tal vez la primera semana sí estaba, ay, estará llorando, se sentirá Ok. mal, se sentirá bien. Ok. Pero lo que a mí me ayudó fue que una parte de mi familia me ayudó el primer mes y después la metí a una guardería. Ok. Entonces yo sabía que estaba en un lugar en donde iban a cuidarla, iba a estar bien. Y todo el tiempo me estaban mandando fotos y todo. Claro. Entonces, cuando tenía un descanso era de, está bien, perfecto. Entonces, puedo seguir estudiando, puedo seguir haciendo mis cosas. Terminé, porque hasta eso me quedaba 1 hora de más o 2 horas de más en la universidad para terminar rápido mis tareas, estudiar, dar una repasada, para poder llegar a casa y ser una mamá. Para tampoco descuidarla. Claro, Porque yo creo totalmente. que si tú no divides tus tiempos, empiezas a descuidar una parte y después la otra también, y ya no sabes cómo iniciar de nuevo el camino. Por ejemplo, ahorita igual pues nos platicabas que pues una semana antes o la primera semana de haber iniciado clases estábamos en segundo semestre nosotros En de la segundo carrera de semestre. Derecho, enero 2020, Ajá. y dices que precisamente en esa semana o en fechas cercanas fue que, pues vaya, tuviste a tu hijo, ¿no? Tuviste la Así es. cesárea y demás. ¿Qué es lo que te motiva a ti o qué fue lo que te motivó en ese momento en decir, pues a lo mejor no me doy el semestre para atender a mi hija? O sea, ¿qué es lo que dijiste? Quiero realmente aferrarme o continuar con mis estudios porque, digo, creo que en general en México una vida para una mamá, en general para cualquier mamá, ¿no? De cualquier edad, las mamás que trabajan, que son mamás primerizas, es complicadísimo, ¿no? Sobre todo también, pues una mamá que hoy estudia a una edad de 20 años, pues también yo creo que tiene todos los obstáculos del mundo, desafortunadamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que a ti te motivó en un país, y creo que a lo mejor es incluso un fenómeno que sucede en todo el mundo, en el que pues suelen abandonar ciertas metas para dedicarse a la maternidad? ¿Por qué dijiste tú quiero continuar? Lo que me motivó fue pensar en que si terminaba mi carrera, podría obtener un trabajo mejor para sacar adelante a mi hija. Ok, Yo crecí en una familia un poco disfuncional y más Ok. que nada porque pues mis papás estaban separados, pero aún así mi mamá estudió una de las profesiones más valoradas, pero también muy mal pagadas, que es enfermería. Y recuerdo mucho que yo a veces tenía un recital o una junta de padres y no llegaba mi mamá ok, y llegaba a faltar y yo me sentía muy mal. Pero si yo le pedía, no sé, un par de tenis o una libreta, mi mamá jamás me dijo que no. Y siempre me decía que ella me quería mucho, pero que si faltaba era porque tenía que trabajar para sacarme adelante. Claro. Eso fue lo que más me impulsó. Mi mamá se esfuerza para sacarme adelante y si ella pudo, entonces yo puedo más con esto. Aparte de que, vaya, cuando ya estaba a días de tener a mi bebé, fueron semana de exámenes, entonces... Ok. Esto fue exámenes finales en exámenes diciembre. finales antes. en diciembre. Ok. Eran los exámenes más difíciles. Ajá. Y aún me acuerdo que... en Primer específico- semestre. Primer semestre. Ajá. Había un maestro en específico que le dije, ¿sabe qué? Es que estoy embarazada. Y me dijo, Ajá. no puede ser, en serio. Y estaba tan feliz. Yo creo que estaba más feliz que yo, porque yo estaba con mandamos un nervios. saludo. Sí, al profesor Gerardo. Lo quiero muchísimo, fue un gran apoyo. Y me dijo, es una bendición, Dios te ha colmado con muchísimas bendiciones, pero esta es la más grande. Y yo cuando lo vi muy entusiasmado dije, ay Dios, entonces Ok. si él está entusiasmado, yo debería de estarlo más. Entonces eso me impulsó y dije, si puedo con mis exámenes, voy a poder toda la carrera. Porque eran los exámenes más difíciles. Y yo sentía que me había preparado todo ese transcurso del semestre para pasarlos, pero las últimas semanas es el tiempo más difícil. Es en donde Claro. está el miedo, los nervios. Totalmente. ¿Cómo será? Y lo peor es que le tienes miedo al momento en donde van a hacer al parto o a la Ok. cesárea. Ese es el mayor miedo de Ok. cualquier mujer. Pero lo pasas y viene lo realmente difícil. Ajá. Entonces decía que si podía con eso, podía con todo. Ok, no, está buenísimo, ¿no? Y Sí. digo, eso fue en primer semestre, ahorita ya estamos en cuarto, casi Cuarto terminándolo. semestre. Ya vamos para quinto, o sea, 4 semestres más, casi, 3 ahorita. Sí. Sorprendente, ¿no? La verdad, yo te admiro muchísimo por eso. Pero bueno, digo, ahorita pues nosotros estudiamos Derecho, como ya lo comentamos. Creo que ambos tenemos el objetivo
de volvernos abogados, Así es. licenciados en Derecho, como le quieran ustedes llamar. ¿Qué es lo que te motivó a ti a querer estudiar esta carrera y eventualmente en convertirte en una profesionista pues del derecho o pues sí, vaya, del derecho? ¿Qué es lo que a ti te motivó? Si te soy honesta, yo no sabía qué carrera estudiar. Okay. Yo hice mis exámenes para identificar qué carrera o en qué medio El examen vocacional. Exactamente, hice ese examen Ajá. en la prepa y me acuerdo que me habían salido muchas carreras. Arte, historia, maestra, okay. Y dije, no, a ver, arte me encanta, pero ya sabes, el clásico que es muy difícil. Y entre esas estaba la carrera de Derecho. Y dije, bueno, la voy a investigar. Y me puse a investigar universidades, me puse a investigar de qué trataba, incluso me puse a ver una serie que trataba la de Suits, la de Harvey Specter. Sí, vi como 4 capítulos nada más. Sí, mis series favoritas. Vi como 4 capítulos y me gustó. Dije, bueno, pues voy a entrar y si no me gusta, pues me cambio. Okay. Pero para esto yo no sabía que estaba embarazada, no sabía cómo iba a cambiar mi vida. Entonces entré a la carrera, pero yo creo que una gran ayuda fue la universidad. Okay. La universidad, aunque no lo creas, tiene un ambiente muy lindo, es un ambiente muy ameno, muy tranquilo. Te hacen sentir en casa. Okay. No sientes que estés, ay, voy a la universidad. No, o sea, sientes que es tu casa, de verdad. Entonces, todo eso me fue motivando y cuando yo estaba en primer semestre fue cuando me enamoré de Derecho y dije, ¿sabes qué? Me encanta, me gustaría pues apoyar a la gente que no pueda apoyarse por sí misma, me gustaría defender a las personas, una causa, cambiar el país, lo más clásico. Y eso fue lo que me gustó. Oye, ahorita por ejemplo decías que pues no sabías qué estudiar, quisiste intentar, etcétera. Finalmente te enamoras del derecho, que a mí también me sucedió, pero eso ahorita te lo platico. Te enamoras del derecho y precisamente por estos objetivos de pues querer ayudar a las demás personas, defender una causa social, etcétera, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya enamorada del derecho, ¿qué objetivo dirías tú que tienes? O a lo mejor, ¿qué causa es la que más te llama la atención? O algo que digas, esto precisamente aquí es porque creo que finalmente me enamoré del derecho. O digo, chance y todavía no lo descubres, ¿no? Que es totalmente válido. Pues hasta ahorita me está gustando mucho el derecho penal, si te soy honesta. Le estoy metiendo toda esa materia, me encanta. Ajá. Más que nada porque he conocido a muchas personas que me dicen, es que yo no lo hice, sea cierto, ¿no? Entonces, creo que es gratificante saber que apoyaste a una persona para su proceso, que todo siga en norma, que todo se siga como debe de ser. Porque siempre habrá una persona que, vaya, vivimos en un país en donde la mordida o todo eso. Entonces, me está gustando mucho el derecho penal porque creo que es uno de los más significativos y especiales. Entonces, me gusta. Hasta ahorita me gusta. No sé si me guste algún otro. Estoy muy abierta a la idea. No me engancho solamente con uno. Oye, por ejemplo, ahorita dentro del derecho penal hay a lo mejor algún delito que digas, si me llega este caso por mi ética profesional o personal, no lo defendería independientemente de tal vez si es inocente o no. Me refiero a quizás tienes un cierto sesgo en una ideología muy definida tuya en el que quizás si te llega ese caso probablemente no lo defiendas tanto o con las mismas fuerzas o las mismas ganas porque ya tienes una cierta idea o una cierta inclinación. ¿Habría algún delito en el cual tú digas, prefiero no entrarle porque quizás incluso hasta te perjudique? O a lo mejor es como, pues yo voy muy metido en presunción de inocencia y te voy a defender igual aunque yo piense lo que yo quiera. Creo que eso sí me lo he preguntado muchas veces, pero definitivamente no habría un caso que descartaría, porque para mí sería ser injusta. Claro. Probablemente esa persona sea inocente y por mis ideologías yo diga, no te voy a apoyar, aunque tenga todo el conocimiento y herramientas para ayudarlo. Definitivamente lo haría a un lado, porque para mí siempre sería la persona y si es inocente, defenderla hasta el final. Sí, y digo, te lo pregunto porque apenas me llegó un mensaje en Instagram, ¿no? Digo, no lo conozco, le mando un saludo, pues de esos que luego me llegan, ¿no? Escríbeme en Instagram, no es cierto, ¿no? Ya me llegó un mensaje en Instagram preguntándome precisamente eso, ¿no? Me planteaba un caso en el que, a ver, imagínate que eres una abogada feminista. De entrada creo que ya empezamos mal, porque creo que no te puedes plantear una idea si no estás en esos zapatos, ¿no? O sea, así es. Yo no vivo el problema que hoy el feminismo trata de erradicar, que es la violencia de género, desigualdad de género, etcétera, ¿no? Entonces,
Pero bueno, él me planteaba este caso y me decía, imagínate que eres una abogada feminista y te llega un caso de un feminicidio. ¿Lo defiendes o no? Y dije, pues es que probablemente sí existe ya un sesgo personal en una cierta ideología de que es la corriente feminista en el que dices, híjole, es que sí, ¿qué tal que sí hizo el feminicidio, no? Pero por otro lado está la ética profesional, desde el punto de vista del derecho, que es, pues es que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, pues no sé, me pareció un dilema muy, muy interesante. Y pues digo, ahorita que me dices que te interesa mucho el derecho penal, pues me pareció curioso preguntártelo. Pues yo creo que, híjole, no sé, no ejerzo esa materia, pero si sabes que tu cliente es inocente y están todas las pruebas, pero por alguna u otra razón la corriente te dice que es culpable y tú sabes que es inocente y tienes los medios, deberías apoyarlo. Claro. Porque si no, entonces lo estás haciendo a tu conveniencia y no lo estás haciendo por amor a tu carrera, por amor a tu profesión. Entonces, definitivamente yo haría a un lado mis creencias. Si sé que es inocente, si me da las pruebas, tenemos pruebas, claro que lo defendería. No, a mí me da muchísimo gusto eso que me dices y también que me digas que te interesa el derecho penal. Digo, a lo mejor en unos semestres falta mucho para que ejerzamos, ¿no? Sí. A lo mejor en unos semestres dices, ¿sabes qué? Me equivoqué. Definitivamente no me interesa el derecho penal por cualquier cosa que es muy válido, pero sí me da muchísimo gusto que ahorita tengas un cierto interés porque definitivamente en nuestro país el sistema de justicia que tenemos, pues digo, hay muchísimos inocentes en la cárcel, ¿no? Que hoy aún no reciben una sentencia, ya sea de que es inocente o no. Aún no recibe esa resolución, ¿no? Entonces, pues por ese lado me da muchísimo gusto y también es una realidad que nuestro sistema de justicia creó digo, además de la corrupción y lo que tú quieras, e impunidad, etcétera, creo que siempre existen esos sesgos ideológicos en el que incluso a lo mejor si te toca con un juez al que le caigas mal, o que ya te conozca de antes, o que a lo mejor le toques una fibra sensible durante tu caso, pues eso es lo que pueda inclinar la balanza a un lado u otro, ¿no? Entonces, pues definitivamente sí necesitamos a muchos abogados, juristas, como quieran llamarle, licenciados en derecho, pues éticos y con una perspectiva humana, ¿no? Sí, yo creo que sí, en definitiva, porque pasa mucho. Encuentras a alguien y te dicen, no, pues es que un familiar mío dejó a su familia y era inocente. Entonces es muy triste ver ese tipo de casos. Y aún más triste cuando te enteras de que fue por el juez, tuvimos un roce antes, entonces es muy triste, más que nada. Sí, que pasa y que pasa demasiado, ¿no? Pero bueno, digo, regresemos un poquito. ¿Qué obstáculos has tenido ahorita tú en tu camino, en todo, vaya, a lo mejor en un ámbito personal, profesional, social o incluso familiar? ¿Qué obstáculos crees que tú le hayas hecho frente o a lo mejor alguna piedrita con la que te hayas cruzado en el camino que has dicho definitivamente creo que esta marcó mi vida por completo? ¿Mi vida por completo? O digo, lo que tú nos quieras compartir. Pues yo creo que no fue una piedrita, pero definitivamente fue el balancear la universidad, ser mamá. Porque todo iba muy bien cuando estábamos en presencial, pero cuando fue la pandemia y estar en casa, yo creo que fue una de las partes más difíciles. Porque ahí sí era un poco más complicado dividir tus tiempos. Es más fácil si estás en presencial y dejas a tu hija en una guardería o con alguien. Es mucho más sencillo, pero ahora que estás en casa es balancearlo todo. Entonces yo creo que ha sido de las pruebas más difíciles que he tenido que pasar, porque tantito estás en una clase, pero de pronto empieza a llorar o algo, entonces le pones pausa y alguien te pregunta y un momento. Que ya tuviste un examen, sí, ¿no? Con una caricatura. Tuve un examen. Un examen oral. Tuve un examen oral y estaba la canción de la gallina pintadita y la maestra me preguntó, ¿estás bien? Y yo, sí, maestra, es que tengo una hija. Ay, no me digas. Y yo, sí, una disculpa. ¿Puedo dejar la televisión? Sí, no te preocupes. Y estábamos en el examen y estábamos entre una pregunta y se escuchaba la canción. Entonces era muy, muy chistoso. Pero afortunadamente recibí ese apoyo. Pero también es complicado, es muy difícil. Oye, esto que me comentas a mí me pareció muy interesante porque
como tú sabes, yo defiendo mucho a la educación. Muchísimo. Ahora más que nunca con el tema de la pandemia, porque creo que hay muchísimos factores, digo, seguramente sabrás, no sé cuándo veas esto, pero ahorita estamos en pandemia y los estudiantes estamos en nuestras casas tomando clases en línea, pero vaya, hay quienes tienen la oportunidad de, pues, de realmente tener una buena clase con una buena computadora o televisión o teléfono y con un buen internet o incluso con luz. Y hay otros que ni siquiera tienen televisión, como el gobierno federal propuso que iban a impartir sus clases, ¿no? Yo creo que esto afecta incluso más allá que solo a los estudiantes, sino que afecta a los sectores económicos que se mueven alrededor, pues, de las escuelas, que alrededor de las escuelas siempre hay muchísimas microempresas o que los uniformes, etcétera, etcétera. Pero lo que voy es que creo que también afecta a los padres de familia y sobre todo a dos tipos de padres de familia. Uno, los que trabajan, Sí. y dos, los que son primerizos. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor si eres primerizo, como dices, o creo que los dos van de la mano, tanto el primerizo como el que trabaja, pues tú te vas a trabajar o a lo mejor tienes otras ocupaciones, pues dejas a tu hijo en una guardería, dejas a tu hijo a lo mejor con algún familiar o lo que tú quieras, ¿no? Y ahorita pues es muy complicado porque ni están las guarderías abiertas, ni tenemos o tienen trabajo presencial, nosotros en casa, o sea, todo está más complicado y pareciera, muchos dicen que es incluso más fácil el tener una educación en línea, pero no ven a lo mejor este tipo de sectores que se han visto un tanto más afectados. Pues platícame un poquito más a profundidad este proceso, cómo pasó de tener una guardería a no tenerla, de ahora tener escuela y casa en el mismo lado todo el tiempo, etcétera. Yo creo que fue algo bastante difícil, aún es difícil, no te voy a mentir, pero tienes que tener muchísimos ánimos y mucha paciencia. Yo creo que se te hace más complicado, por ejemplo, si alguien no conoce tu situación. Claro. Pero tampoco es correcto ponerla como pretexto. Muy pocos maestros saben que yo soy mamá porque en general no me gusta compartirlo, no porque un tema de vergüenza o qué van a decir de mí, no, o sea, es porque no quiero poner a mi hija como un pretexto de no entregué una tarea o no me conecté a tiempo porque soy mamá y mi pretexto, no, o sea, yo creo que, híjole, la pandemia a todos nos afectó, claro, pero más a los papás porque, vaya, mi hija es muy tranquila afortunadamente porque desde chiquita la acostumbré a no la carguen, tranquilos, esperen, y es muy tranquila y muy paciente. Okay. Pero yo creo, bueno, no creo, hay niños que son mucho más difíciles. Hay niños que requieren de más atención, hay niños que todo el tiempo quieren jugar o quieren que los estén cargando. Entonces, en esos casos yo creo que es más difícil, porque no puedes estar cargando a tu hija y con otra mano estar haciendo un trabajo porque no te vas a concentrar. Okay. Yo no lo hago, yo no puedo concentrarme si estoy aquí con una mano y estoy escuchando, claro, porque también, o sea, la hago de ama de casa, todo. Entonces, el hacer la comida y la limpieza y cuidar a tu hija, pero también estudiar y hacer tareas, es muy difícil, muy difícil. Hay veces en las que termino durmiendo como a las 3 de la mañana y temprano pues tengo que ponerme a dar un repaso, cuidar a mi hija, entonces es bastante complicado. La verdad es que yo sí esperaba que la situación fuera a controlarse un poquito más, pero viendo que hubo un puente y las personas salieron... No. Que ahorita viene Semana Santa. Viene Semana Santa y van a salir de vacaciones. Sí. Es que la gente se confía. Semana Santa, verano, el 15... Todo se viene. El 15... No. Ya valió. Todo se viene. Ajá. Y no creo que las personas sean tan conscientes. Claro. Y es que hay un sector, sí lo creo, privilegiado en donde te despiertas, tienes tu desayuno preparado, un internet muy bueno, una computadora nueva, tomas clases y tranquilo. Pero la otra parte de la historia es que hay papás, personas como yo, mamás, que tenemos que levantarnos súper temprano, bañarnos, bañar a nuestro bebé, cuidarlo, darle de comer, dejar todo preparado para que podamos tomar clase. Y tenemos 5 minutos, y esos 5 minutos de darle atención, porque tampoco vas a ignorar a tu hijo todo el día. Tienes que estar con él y es muy complicado. Pero yo creo que es cuestión de organizarte y hacer que el día te rinda muchísimo. Tocaste 3 puntos ahorita que a mí me parecen clave, me parecen fundamentales y trato de practicarlos en mi vida diaria y que también trato de compartirlos.
Es que te digo, está llena de conocimiento. No, Así a ver, tocaste 3 puntos, que el primero, pues es el tema de la empatía. No conocemos el contexto del otro, o sea, estamos platicando hoy, no sé si a lo mejor te peleaste con tu mamá en la mañana. Exacto. O con cualquier otra persona, ¿no? Y a lo mejor vienes un poquito de malas y digo, ay, nada, Alma, qué pesada. ¿Sabes? Creo que nos hace falta muchísima empatía, no conocemos el contexto del otro, no sabemos por qué pasó o por qué está pasando o cuáles son ahorita las luchas que tiene, etcétera, ¿no? La segunda es el tema de asumir responsabilidades y no victimizarte. Creo que sobre todo nuestra generación, pues le llaman millennial, ¿no? Ya ni siquiera sé cómo le llaman a nuestra generación, Muchísimas la generación nombres. de cristal, como ustedes le quieran llamar. Creo que estamos en una generación en la que echamos mucha culpa, pero no asumimos nuestra responsabilidad y creo que el más claro ejemplo es el COVID, ¿no? O sea, a mí me tocó, por ejemplo, un compañero que se contagió de COVID. Y este compañero me causa mucha curiosidad porque siempre es, no, es que el COVID es culpa del gobierno y que una mala gestión y que una mala administración. Y a ver, sí, tiene parte de razón, coincido con él, pero ¿sabes por qué se contagió? Porque se fue a Acapulco y se fue de fiesta. Y ahí se contagió, en una fiesta en Acapulco. Entonces regresa y en lugar de asumir su responsabilidad de decir, a ver, pues salí cuando no tenía que salir. Y no solo eso, sino que salí pues a una fiesta. En lugar de asumir esa responsabilidad, pues es más fácil echarle la culpa al gobierno, a Andrés Manuel López Obrador, a quien tú quieras. Y el tercer punto, pues ya se me olvidó. Ya se me olvidó, pero pues sí, digo, ¿tú qué piensas al respecto de esto, en lo que me acuerdo del otro punto? Pues yo creo que en estos tiempos de pandemia y todo, el valor que más se ha perdido es la empatía, como tú lo habías dicho. Porque pasa que te enteras que un vecino tuvo COVID y ya ni te acercas. Te saluda y lo ignoras. O te enteras que alguien tuvo un familiar con COVID y aunque ya haya pasado medio año, lo ves con asco. Claro. Suele pasar, entonces, pero yo creo que es el miedo y la ignorancia. No has tenido COVID, ¿verdad? No, no. Ajá. Pero yo creo que, y le estaba comentando a mi mamá precisamente que es muy triste ver cómo un día por un temblor todos éramos muy solidarios y veíamos la empatía y todos llevábamos dinero y comida y ayuda y todos estábamos sumándonos. Pero pasó esto de la pandemia y la empatía se borró. Es como si no existiera. Ves a alguien con COVID o que no tiene dinero y está trabajando y en lugar de compararle dices, ay no, qué asco, es que qué tal que vende algo y tiene COVID. En lugar está de casa en casa y se está contagiando por todo. Exactamente. O ves a un vecino y ya no lo saludas, lo ves con asco. Entonces yo creo que el valor que más se ha perdido es la empatía, definitivamente. Bueno. Creo que deberíamos de fomentar más esto, teniendo las medidas de seguridad y todo, porque no deberíamos de salir, no deberíamos de hacer ciertas cosas. Pero si tienes que salir, si tienes que hacer cualquier actividad que no sea, que te exponga a enfermarte, deberías de hacerlo tomando todas las medidas y apoyándonos, porque al final de cuentas todos somos hermanos, si lo vemos desde un ámbito más espiritual y amoroso. El tema acá religioso, ¿no? Sí. No, pero precisamente yo iba para allá, ya me acordé del tercer punto, no es el ámbito religioso, pero ahorita dijiste algo que bueno, tiene que ver un poquito con eso. No recuerdo bien el versículo de la Biblia, la Biblia católica, y a ver, no me estoy diciendo desde el punto de vista católico, religioso, no, sin embargo creo que el mensaje es muy interesante y creo que debería de aplicar en la vida diaria. No lo recuerdo completo, pero era algo como abraza al leproso, ¿no? Abraza al enfermo. Y con eso no quiero decir, pues si sabes que tiene una persona con COVID, ve y abrázalo para contagiarnos. No, pero si sabes que alguien la está pasando mal o que está teniendo dificultades, pues lejos de alejarte de él o incluso rechazarlo, como tú decías, apóyalo. Hay formas de hacerlo, ¿no? A mí, pues esto me marcó muchísimo cuando lo leí, reitero, no por un punto de vista católico religioso, sino meramente por la profundidad del mensaje, ¿no? Que pues creo que hoy pasa mucho eso y va un poquito de la mano con el tercer punto, que es el tema del privilegio. El tema del privilegio, ¿no? Que muchas veces
las personas privilegiadas ven tal vez incluso con una falsa sensación de al otro, de una falsa sensación de inferioridad hacia el otro, ¿sabes? O sea, que el otro porque tiene menos es menos o algo similar. Y ahorita decías eso que muchas personas tienen el privilegio de hoy levantarse con el desayuno hecho, tener una computadora excelente, tener un buen internet, tener la luz del mundo, incluso tener su escritorio, tener su propio cuarto para tomar clases. Que digo, esto pues tú y yo ya lo hemos platicado bastante, pero esas personas privilegiadas no se dan cuenta de que son un sector incluso muy pequeño de la población, ¿no? Que México es un país en el que más del 50% de habitantes es pobre, Sí. que incluso a lo mejor no tienen ni siquiera su propio cuarto o que no tienen, por ejemplo, el gobierno federal proponía la educación a través de una tele. ¿Qué sucede en una casa en la que solo hay una tele y son 7 hermanos? Que hay muchísimos casos en el país Claro. de esa forma, ¿no? Entonces creo que mucho de ese sector, tanto en el tema de la educación hoy con COVID, tanto en otros temas ya de manera muy general, como tienen esa falsa percepción de superioridad o porque a lo mejor están en un lugar de confort eh, en el que únicamente les interesa a ellos, pues no utilizan ese privilegio que efectivamente tienen para jalar al otro, ¿no? Para decirle, oye, sí, reconozco, yo quizás no decidí en dónde nacer, tengo ese privilegio, pero quiero jalarte, ¿no? Quiero apoyarte. Tú, pues, ¿cómo ves esto? Sí, yo creo que es muy evidente. Por ejemplo, no sé si lo has notado, pero en clases hay compañeros que viven en una localidad en donde el internet no es muy bueno, Claro. que contrates el mejor. Y hay otros compañeros que le dicen, ay, avance por favor, o otros, no, espere, es que no tengo conexión. Entonces yo creo que Ok. es un tema muy difícil, porque a pesar de que seas de un sector privilegiado, tal vez el lugar en donde vives no se presta para eso. Ok. Hay otros en los que de plano no tienen una computadora, no tienen, no sé, un buen internet. Y yo creo que la educación es un tema muy difícil en tiempos de pandemia. Claro. Definitivamente habrá un atraso, No, definitivamente. total. Pero yo creo que lo que nos queda es, pues, intentar mejorar eso en Claro. nosotros. Tal vez si tienes a un compañero que vive cerca, oye, puedes prestarme tus apuntes o me Ok. los puedes pasar de alguna manera. Buscar ese apoyo, buscar que la empatía regrese a nosotros, porque Ujú. definitivamente son tiempos muy difíciles. Yo, por ejemplo, en este tema, tanto del privilegio como en pues, la educación o la problemática que hoy estamos viviendo, pues, ¿qué propondrías? O tú cuál crees que podría ser el cambio que generemos? ¿O qué te parece que podría cambiar? Mm, ¿Me lo puedes volver a preguntar? Sí, ¿Me oye, lo oye, repites? en el tema del privilegio Ajá. o en el tema de la educación, la problemática que hoy estamos viviendo con la pandemia, ¿cómo crees que podríamos aportar o qué crees que podríamos hacer para pues mejorar esta situación? Híjole, es que es muy difícil decírtelo porque las personas están en ámbitos muy diferentes, no conocemos el contexto. Claro. Podría decirte, echarle más ganas y estudiar más, sí, pero si no tienen los medios, ¿cómo? Claro. ¿Cómo conseguir ese material? O muchos, no sé, les piden imprimir actividades, ¿cómo? Si tal vez no tienen dinero, ¿cómo? Si tal vez no tienen una papelería cerca Claro. o cualquier medio. Totalmente. Yo creo que una forma en la que podríamos apoyarnos sería, pues, más que nada, buscar medios. Si no se puede por televisión, entonces hablar con el maestro, decirle, ¿sabes qué? No puedo porque tengo hermanos que necesitan la televisión. Tal vez una vez a la semana o 2 veces a la semana mandar las actividades. Buscar medios para poder Claro. hacerlo de acuerdo a tus posibilidades. No, y pedir ayuda, ¿no? Que muchas veces no queremos pedirla, pero pues, no tiene nada de malo. Yo en este tema, el tema del privilegio, lo que yo pues propongo, lo que yo veo, el análisis que yo tengo es que pues muchas personas o en general todos los sectores, seas del sector que seas, vives en una burbuja. Siempre. A lo que voy es, siempre habrá alguien que tenga más y siempre habrá alguien que tenga menos que tú. Seas del sector que tengas, ¿no? Que seas. Creo que constantemente estamos en una burbuja, entonces lo que yo propongo
y yo trato mucho de hacerlo, es sal, sal de esa burbuja, conoce al otro y creo que estamos encerrados en burbujas de todo tipo, desde un sector o un nivel socioeconómico hasta una burbuja ideológica, una burbuja religiosa, una burbuja partidista o incluso hasta del deporte, ¿no? Claro. Sal de tu pequeña burbuja pues para conocer la percepción del otro y ya una vez que tengas tu percepción más la percepción de la otra persona, pues ¿por qué no sumarla, no? ¿Por qué no hacer un punto de acuerdo? Apenas estaba platicando con un amigo que se enojó muchísimo conmigo, ¿no? Y me dice, no, es que Ochoa, tú lo que haces es que le hablas a todo el mundo y no te defines ni acá ni allá. Digo, no, es que mi postura está definida en el centro. O sea, mi postura se define en encontrar puntos de acuerdo para trabajar en sinergia en todos los bandos, ¿no? Y él me decía, no, es que tiene que ser blanco o negro, no puedes gris, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos hace falta en una sociedad que está tan polarizada hoy en día, ¿no? No sé tú cómo lo veas. Sí, yo creo que todas las personas necesitamos salir de nuestra zona de confort, porque, por ejemplo, cuando yo me embaracé, dije, Dios, ya no voy a poder hacer nada. Yo me veía como arreglarme, imposible, porque así te lo pintan. Yo veía como ir a la universidad, imposible. Yo veía todo imposible. Pero si te atreves a salir de tu zona de confort, empiezas a ver que todo es posible. Claro. Y creo que la vida es muy corta como para quedarte en un solo lugar. Totalmente. Deberías de experimentar, vivirlo de una forma sana, cabe recalcar, de una buena manera. No fomentamos el divertinaje aquí. Pero yo creo que siempre es experimentar y buscar algo que te haga feliz. Claro. Si te hace feliz, pues entonces investiga más y ve algo relacionado. Pero no debes de quedarte en un solo lugar. Por ejemplo, yo... nací en una familia católica y todo. Entonces yo tenía esa idea y decía, las demás están mal y yo estoy bien. Grave error. Empecé a investigar otras, me gustaron. Con decirte que me cambié de religión, porque una me enganchó. Me gustó muchísimo sus ideas, la forma en la que piensan, cómo lo expresan, todo me gustó. Entonces me di cuenta de que tanto tiempo yo decía que ellos estaban mal, porque vaya, es el típico de, ay, viene un mormón o viene un testigo de Jehová, cierra la puerta, porque no sé, ni siquiera sabes de qué se trata. Sí, ni siquiera le das la oportunidad. Exactamente. De escucharlo. Y ya les estás cerrando la puerta o cierras las persianas para que no se vea que estás en casa. Entonces, ese es un ejemplo muy simple. Siempre tienes que salir de tu zona de confort para descubrir nuevas cosas y nuevas experiencias. Sí, estoy de acuerdo contigo, sí, Pues sí, incluso pues tenemos esas burbujas incluso dentro de nuestras propias familias, ¿no? Y creo que muchas veces incluso nosotros mismos no nos damos la oportunidad de explorar nuevas opciones para conocer nuestra propia verdad, ¿no? Creo que damos muy por sentado por lo que nos imponen o lo que nos han educado y no nos detenemos a reflexionar quizás por qué creemos lo que creemos, ¿no? Ya para ir cerrando, trabajabas. Tú Así es, trabajaba. No solo eres estudiante, también eres mamá. ¿Trabajabas o trabajas todavía de vez en cuando? De vez en cuando todavía lo hago. ¿Cómo ha sido eso? O sea, ¿cómo le haces? Pues dividir los tiempos. Habían días en los que decía, por ejemplo, mi trabajo, soy artesana, orgullosamente, soy comerciante, orgullosamente. Mi familia se dedica a hacer dulces típicos, la elaboración, todo. Entonces, no sé, es un ejemplo. Podría decirte que el lunes me dedico a estudiar cierta materia. Martes me dedico a hacer la limpieza de todo mi hogar y todo. Miércoles es día de, no sé, tal vez divertirme, estudiar un poco, convivir con mi hija. Para la fiesta. No, bueno, tal vez sí. Ajá. Y miércoles me dedico por completo a hacer mi trabajo y ya. Simplemente es dividir tus tiempos y aunque estés cansada, tienes que dedicarle un día a descansar. Ok. ¿Tú recomendarías descansar un día cuando ya estás full? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, te dicen que domingo es el día para descansar. Es el bueno. Es el bueno. Oye, por ejemplo, en este proceso de que, eres artesana, comerciante, que haces dulces típicos que están muy buenos, por cierto. Tuve la oportunidad de probarlos. Pues, ¿qué tan difícil es o cuáles son los retos que tú ves en general dentro del comercio en México?
Yo creo que el machismo. El machismo, Definitivamente ok. es el machismo, porque Ok. yo empecé en el negocio, yo empecé a involucrarme un poquito Ok. más cuando estaba en la secundaria, entonces era muy joven. Y cuando empecé a ir ahí al mercado donde tenemos nuestro negocio, Ujú. pues más que nada veían, son mujeres, a ver qué venden, postres Ok. o comida, es lo que siempre te van a decir. No, pues vendo dulces, dulces, y muchos se voltean a verte, dulces. Oye, como el típico meme, ¿no? Que hombres hacen tacos, mujeres Exactamente. hacen memelas. Exactamente, así. Ok. Entonces siempre era de, ay, están bajando, no sé, la mercancía y necesitan ayuda, pero no te lo ofrecen para ayudarte. Muchas veces te lo ofrecen porque te ven como una minoría. Ujú. Entonces, uno de los retos más grandes en el mundo del comercio es el machismo. Existe muchísimo el machismo, porque creen que si no hay un hombre, si no hay un hijo o un hermano, será más difícil y tal vez no puedes cargar una simple caja, no puedes Ok. hacer algo tan sencillo. Claro. Entonces, definitivamente es el machismo. Y después de eso sigue, yo creo que en cierto punto sería la desigualdad. Creen que porque tal vez Ok. llegas con una ropa arreglada o no sé, de seguro tiene dinero, no hay que comprarle. Ujú. Cuando no, Ah, eso pasa, no importa, eso pasa, pasa mucho. ok. Pasa mucho Ok. porque hay personas que venden por tonelada y Ujú. llegan, se despiertan muy temprano, algunos van a cortar al campo, van a, no sé, Ok. a sus respectivos lugares. Entonces creen que porque llegas arreglada y un poquito tarde dicen, pues nada más viene a divertirse, no viene a vender. Cuando en realidad vas a vender, vas a trabajar, vas a hacer lo que se necesite para llevar lo necesario a tu hogar. Entonces, son bastantes problemas, pero los más significativos han sido esos, el machismo Oye, y la desigualdad. Que además perdón que te interrumpí, en el No te comercio mucha gente cree que no deja el comercio. No, deja muchísimo. Mucha gente cree que los que se dedican al comercio incluso llegan hasta vivir al día, que obviamente sí pasa, obviamente sí sucede, Llega a pasar, pero yo en algún punto me dediqué también al comercio, he tenido un acercamiento con este sector y me he dado cuenta que el comerciante llega incluso a veces a ganar más que un profesionista. Sí, claro, o sea, yo conocía muchos que decían, yo no estudié, porque yo gano más que un maestro, que un doctor, Claro. que un licenciado. Y yo me quedaba, no, tal vez es solamente una broma. Pero si veías a detalle, claro que sí, o sea, desafortunadamente México es un país donde muchas profesiones son muy mal pagadas, pero en definitiva el comercio es sagrado. Hay un dicho muy famoso que te dicen, es súper cortito, el comercio es tan sagrado. Y yo no lo entendía en un principio. ¿Por qué sagrado? Porque tú puedes invertir, no sé, 100 pesos y sacas hasta 300 pesos, dependiendo de tu rubro. Que digo, también... Hay personas que no venden, claro. Y también la vida del comerciante es difícil. O sea, Es muy difícil. No es la misma vida que quizás lleva un profesionista que tal vez pues trabaja 6 o 8 horas diarias, hablando del promedio y que tiene su sueldo garantizado. Sí. En la gran mayoría de los casos no es lo mismo a un comerciante que se levanta todos los días a cargar, a montar su puesto, a vender y estar presente ahí, a la atención al cliente todo el día, todo el tiempo. Es muy cansado. Digo, yo lo he vivido Sí, y es muy cansado. definitivamente es muy cansado. Alguna vez salió una imagen muy chistosa, era un meme, en donde decían el auto del ingeniero y salía un auto muy viejito Ok. y oxidado, el auto del comerciante y una camioneta último modelo. Ujú. Y vaya, en algunos casos es muy cierto, pero ¿por qué? Porque un comerciante no tiene vacaciones, no descansa ni un Sí. solo día. Yo, por ejemplo, nada más vendía los domingos, pero toda la semana era un proceso de elaboración, de ir a comprar los productos. A veces toda la semana estaba trabajando, pero no iba a mi negocio, o sea, era de elaborar y Claro. empaquetar y contar y tienes que ver en cuánto lo vas a vender, en cuánto te salió, cuánto te gastas. Es un lugar muy, muy sagrado, le llaman el comercio, pero es muy matado. No, y además, bueno, pues tampoco cuenta con prestaciones laborales. Nada de ¿No? prestaciones laborales. Por lo mismo, pues la gran mayoría de los comerciantes trabajan en un sector informal, pues no tienen prestaciones Sí. laborales, ¿no? Con informal me refiero a que no pagan impuestos, la gran Claro. mayoría. Fíjate que cuando yo estaba en este lugar, el mercado, muchas veces tenía una amiga que vende fruta y verdura.
Algunas veces por estar, no sé si has visto que te cortan la piña o te cortan cualquier Ujú, fruta, ujú. se cortó en la parte del brazo y Ok. estaba sangrando. Y le dije, ¿sabes qué? Pues tienes que ir al hospital o a la clínica. No, porque no voy a dejar que mi empleada se quede, no la puedo dejar sola. Se puso unas gasas, un poquito de cinta Y a y siguió darle. trabajando. Cosa que no vas a hacer en un trabajo formal, o sea, no vas a hacer eso Claro. en una oficina. Directamente te mandan a tu casa o que No, vayas al no te doctor. ensucias las manos. Exactamente, es un lugar en donde puedes sacar mucho, pero también tienes que dar mucho. Es levantarte De acuerdo. temprano, es buscar el mejor precio para algunos revenderlo u otros su propia cosecha. Me gustó mucho lo que dices, ¿no? Puedes sacar mucho, pero también hay que dar mucho. Hay que dar muchísimo. Te pierdes de festivales, te pierdes de vacaciones, porque un comerciante no puede salir de vacaciones. A menos que dejes empleados, pero vaya, eso ya es un negocio muy grande, en donde puedas dejar a tus empleados. Sí, sí. Porque si tú dejas tu negocio o no vas a vender un día, los clientes se enojan, las personas se molestan y dicen, ay, es que nunca viene, entonces voy a buscar a otro. Entonces no puedes correr ese riesgo de no ir a trabajar. No, y que además creo que muchas personas ven al comercio como si fuera menos. Y Sí. no se dan cuenta que incluso pues, llegan a ser empresas, son empresas. Muchas. Quizás no dentro de la formalidad, pero son empresas. Llegan a ser familias. No sé si te ha tocado ver que hay familia González, frutas y verduras, y ves muchos puestos, tanto en Cholula, en San Andrés, ya están todos repartidos. Y es sí. increíble cómo te cuentan las personas o los viejitos incluso dicen, yo empecé con un pequeño lugar vendiendo tal vez, no sé, jitomates o chiles, y ahorita ya tengo muchos puestos. O sea, es algo que se presta a crecer, pero definitivamente es muy cansado. Yo conozco mucha gente que empezaron pues vendiendo en la calle, Sí. como comerciantes, caminando sus calles y hoy Los tienen, vendedores ambulantes. exactamente, y hoy incluso tienen ya franquicias Sí. de lo que antes vendían, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente el comercio creo que muchas veces no lo valoramos como deberíamos. Creo que incluso a veces el gobierno no se da cuenta de qué tan importante es el comercio tanto en la economía como en lo cultural en nuestro país, porque creo que el comercio es algo que tenemos todos los mexicanos dentro de cierta manera. Pero bueno, ya para cerrar, ¿qué le duele a México y cómo lo cambiarías? ¿Me lo puedes repetir? ¿Qué le duele a México? ¿Tú qué crees que le duela? ¿Y qué harías para cambiar eso? No sabría responderte, No, para ¿verdad? serte honesta, porque en donde yo vivo, pues podría decirte que les duele de cierta forma los niños que están en la calle, los Ok. niños que no reciben una educación, porque es muy común, incluso cuando era comerciante lo veía que algunos de los papás me decían, es que ¿para qué lo mando a la escuela si yo gano más? ¿O para qué lo mando a la escuela si el gobierno no me apoya, quieren que vaya? Entonces, yo creo que quizás algo... hasta cierto punto tiene razón. Sí, en cierto punto tienen razón, pero yo creo que también esos niños tienen el derecho a la Merecen. educación. No, estoy de acuerdo. Pero yo creo que algo que le duele a México es tener a tantos niños con falta de educación, tener a tantos niños que viven en la ignorancia. Algunos no saben leer, algunos no saben escribir, pero por lo menos te saben hacer una cuenta. Y yo Claro. creo, ¿qué haría para cambiarlo? Definitivamente haría más escuelas. Yo creo que hacen falta muchas escuelas. Hay escuelas públicas en donde hay niños, 70 niños en un solo salón y no reciben la educación adecuada. Yo creo que fomentaría más la educación que tal vez, no lo sé, una campaña política incluso, Okay. en donde se les da más apoyo a ellos que a los niños que lo merecen. Totalmente, sí, totalmente. Yo creo que sería eso. ¿Tú dirías que a México le duele la educación? La educación, definitivamente, porque incluso en tiempos de pandemia decían, si la educación está mal, imagínate con todo esto. Coincido contigo, mira, yo creo que lo principal que le duele a México, desde mi punto de vista, es la justicia. También. Creo que eso es lo principal que le duele a México. Pero bueno, digo, no quiero profundizar en eso ahorita, sino más bien en el tema de la educación. Creo que como sociedad no le damos la importancia que se merece la educación. Y es algo que yo he dicho, ¿es tuyo? Sí, una disculpa. ya vamos a acabar. Es algo que yo siempre he dicho, que la educación... México no va a cambiar hasta el momento en el que no entendamos que la educación es una obligación
sino más bien un derecho. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuántas veces no nos pasó con nuestros papás, por ejemplo, de, no, que tú tienes que estudiar y hacer tu tarea y tienes que venirme con 10 porque es tu obligación. Muchas Y quizás veces. sí, o sea, sí tienen razón, pero creo que deberíamos de cambiar ese chip a estudia porque tienes la oportunidad de y porque es lo que te va a hacer crecer y fomentar que el estudiante sienta ese deseo de querer estudiar y no solo que lo sienta en sí mismo, sino por lo que te decía hace rato, jalar, ¿no? Jalar a vente porque la educación es lo de hoy, es lo de moda, no es verdad, no es lo de moda, pero es lo que pues, te va a hacer cambiar, ¿no? Entonces, pues sí, digo. Yo creo que tienes razón y lo que dijiste que la justicia, no sé si has visto, es una frase, no recuerdo muy bien de quién es, ni tampoco cómo va, pero decían chino. que si eres estudiante pero no eres revolucionario, es una traición a tu genética, algo así, no sé si la has escuchado. Sí la he visto. Sí la has visto, sí. es muy conocida. Y estaba pensando en esa frase hace unos días porque es muy cierta. Si tú te educas, si tú aprendes, no solo vas a saber historia, no solo vas a saber matemáticas, sino también te vas a dar cuenta de que tu país necesita un cambio. Necesitas aprender para generar un cambio. De acuerdo. Necesitas definitivamente educarte para hacer un cambio verdadero en el país, para hacer un país más justo, para hacer mejores trabajos, una mejor atención a las personas. Para todo se necesita la educación. Entonces yo por eso te dije que para mí México lo que más está dolido es con la educación, porque si tú no permites que tus hijos sean educados, entonces ¿cómo terminará el país? Claro, sí, coincido contigo. Pues algo que quieras agregar. Pues yo creo que agregaría que estudien mucho. No, mejor no lo digo. Evita esta parte. Iba a decir, no tengan hijos, pero no. Estudien mucho. Háganle caso a sus padres, a las personas que tienen conocimiento. No todos los adultos son sabios, pero sí tienen mucho conocimiento que brindarle a las nuevas generaciones. Y en definitiva, sean más empáticos. La empatía hace falta en este país y más en estos días. Yo quiero agradecerte, Alma, por venir el día de hoy. Es un gusto. Sin duda creo que te lo dije cuando te invité, que tenía muchas ganas de platicar contigo. Platicamos todos los días, casi diario, ¿no? Pero tenía muchas ganas de quizás compartir este mensaje con una o dos personas más que tengan la oportunidad de ver este video, porque, pues como te dije, creo que eres el ejemplo claro o el ejemplo perfecto de superación y de que sí se pueden hacer las cosas si es que quieres hacerlas y de trabajar por ello, ¿no? Entonces, pues como te lo dije, te admiro, te agradezco muchísimo y pues nada, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme.